Perfecto, muy bien. Estamos ya con la clase que se va a grabar. La clase de hoy, 19 de mayo, vuelvo a repetir, Derecho Político, comisión, profesor del Barco, que soy yo. Hemos estado viendo hasta la clase anterior la unidad referida a la democracia. Pregunto, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? No, profe. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el desarrollo del tema que veníamos desarrollando, valga la redundancia, que era la democracia. Como ustedes recuerdan, partimos de una simple afirmación, el origen etimológico del término, gobierno del pueblo, kratos, gobierno, demos, pueblo, y vimos cómo el pueblo, había evolucionado a lo largo de la historia, tanto aumentando su número cuanto complejificándose en cuanto a sus demandas. Hicimos referencia también a la relación entre democracia y libertad, como ese concepto de libertad también varía en cuanto a una primera percepción, una segunda percepción, y en cada una de ellas advertimos cómo la cuestión de la democracia se vuelve cada vez más algo complejo. Puede ser fácil la enunciación inicial, pero cuando comenzamos el análisis advertimos de las dificultades que tiene. Luego hicimos referencia a una tradición, o mejor dicho, como dos tradiciones que se enfrentan en un momento dado, lo que llamaríamos la tradición democrática, participación popular, y la tradición republicana, límite del poder. Y advertimos también cómo hoy se tiende a formular el concepto de democracia como democracia constitucional o democracia republicana, en el cual ambos términos, límite y control del poder, lo republicano, no se disocian, sino que se asocian a la idea de participación popular, que sería lo democrático. Hicimos también referencia a cómo un principio que siempre es muy enunciado cuando de democracia se habla, el principio de la mayoría o la regla mayoritaria. La mayoría decidió, la mayoría dispuso, la mayoría tal o cual otra cosa. Y allí analizamos cómo el llamado principio mayoritario tiene distintas significaciones. Por un lado, esta regla, que es
como debe entenderse en nuestro criterio, la regla mayoritaria en democracia es un mecanismo para la toma de decisión. No así la afirmación de que la decisión mayoritaria es siempre infalible, como utilizaba dicha expresión Juan Jacobo Rousseau. Y de ahí viene aquello de que la mayoría no se equivoca. Si la mayoría es la expresión del pueblo y éste no se equivoca, la mayoría siempre tiene razón, según esta afirmación que no compartimos, las minorías estarían equivocadas y solo tendrían razón las mayorías. Por tanto, las mayorías, tendrían el derecho a obligar a las minorías a plegarse a su decisión. Este tipo de argumentación, que muchas veces es frecuente, aun cuando se desconozca tanto el origen teórico de la misma y las consecuencias que esto tiene. Porque fíjense ustedes que habíamos dicho y lo recalcamos porque es importante que si la mayoría siempre tendrá razón, entonces la minoría carece de sentido. Si por el contrario entendemos que la mayoría o la regla mayoritaria es un mecanismo para la toma de decisiones, significa que ésta tendrá el derecho a gobernar, pero la o las minorías tienen el derecho a existir y a expresarse. También dijimos, y es importante, aquello de que la mayoría en democracia siempre es provisoria, es decir, la mayoría de hoy es potencialmente la minoría del mañana y las minorías de hoy son potencialmente la mayoría del mañana. Por tanto, habíamos dicho, volvemos a recordarlo, que definir a la democracia como el gobierno de la mayoría es una definición incorrecta. Es incorrecta por lo incompleta y por lo equívoco de esa afirmación. Incompleta porque debiera decirse que la democracia es el gobierno de la mayoría con el pleno respeto a las minorías. Por tanto, hay un diálogo necesario entre mayoría gobernante y minoría que no tienen el derecho a gobernar, pero sí tienen el legítimo derecho a expresarse, a criticar y a controlar de cómo la mayoría ejerce el gobierno en este diálogo mayoría-minoría, que reconozco, lo pongo entre paréntesis, no siempre es fácil, no siempre es fácil, pero que siempre es necesario porque es un diálogo constitutivo de la esencia de un sistema democrático. Por otra parte, esta relación mayoría gobernante, minorías que no lo son, aunque potencialmente buscarán serlo, constituye una garantía frente a la tentación que todo poder tiene de expandirse, de ampliarse y de ir en contra de los derechos y las libertades fundamentales de las personas y los grupos. Algunos han llegado a sostener que siendo
la democracia, el gobierno de la mayoría y esta expresión de la voluntad popular, no hay por qué preocuparse del control del poder. Pero en realidad todo poder, habíamos dicho, lo decimos ahora y lo seguiremos diciendo para que no se nos olvide, todo poder tiende a crecer, tiende a ir hasta donde encuentre límites. Por eso, ese poder de origen popular en el sistema democrático también, como todo poder, necesita de equilibrio, necesita de control y necesita de límites. Habíamos dicho también que la democracia no solo supone un sistema institucional como lo hemos ido caracterizando, sino que también implica un tipo de convivencia y un núcleo de valores compartidos que le dan sentido a la democracia. Ustedes van a poder leer en alguno de los trabajos que estamos subiendo hoy en el grupo de Facebook y que también irán al aula virtual, digo, una serie de trabajos que insisten sobre esta cuestión. En especial, un trabajo que escribí hace ya algunos años sobre la democracia pluralista, en el cual se señala esto que acabo de decir, y más que decir, que acabo de repetir, que hay en la democracia, más allá de las legítimas discrepancias, un núcleo de valores compartidos que se tornan necesario constituirlos en esa base común, ese núcleo de valores compartidos que emanan de la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales, no son susceptibles de ser puestos en discusión o sometidos a la regla mayoritaria, porque allí hay una necesaria unidad. Ustedes van a poder leer en el trabajo titulado La democracia pluralista, está subido ya a la página, una afirmación que me permitía hacer siguiendo el lenguaje de Agustín, aquel teólogo y filósofo del siglo V de la era cristiana, en que hablaba de la unidad, hablaba de la pluralidad y hablaba del diálogo, y decía que en democracia hay un conjunto de ideas básicas que reclama unidad, una gran cuestión, mejor dicho, muchas cuestiones que son opinables y por tanto allí rige el principio de la libertad, y en todo, refiriéndose a otro plano, Agustín hablaba de en todo caridad. Esta traslación que hago de la síntesis agustiniana a la democracia dice que en todo es necesario eso que
un gran filósofo contemporáneo, le llamo la amistad cívica, me estoy refiriendo a Maritain. O sea, los ciudadanos tienen en democracia un vínculo que los une, que es la amistad cívica, un núcleo en el cual hay coincidencias totales, se reclama unidad y hay una enorme cantidad de cuestiones opinables donde reina la libertad. Entonces, como ustedes advierten, la elaboración no solo teórica de lo que es el sistema democrático es complejo, sino que la convivencia democrática, la institucionalización de la misma es una tarea compleja, es una tarea artesanal, es una tarea a realizarse a partir de una construcción que la ciudadanía hace y que nunca está terminada y que siempre tiene el riesgo de fracturarse, tiene el riesgo de desvirtuarse, tiene incluso el riesgo de desaparecer. Esta fragilidad del sistema democrático llevó a decir en boca de Jacques Maritain, el filósofo al que hice referencia hace un instante, que la democracia es una embarcación frágil, una embarcación débil, pero en ella navegan las mejores esperanzas de la humanidad. Quiero ahora referirme a una serie de adjetivaciones que se utilizan tanto en la teoría política cuanto en la praxis política acerca de la democracia. Cada vez más este término es susceptible de ir acompañado de una serie de adjetivos. Oriana pregunta, ¿se les corta a todos? ¿Eso significa que no tenemos buen audio? Yo lo escucho bien. Profe, yo lo escucho bien, profe. Muy bien. Hay voces que escuchan bien y hay alguien que parece que tiene problemas de audio. Espero que lo solucione, porque en esta virtualidad que tiene tantas limitaciones, escuchar mal es una desgracia adicional. Esperamos que todos o la gran mayoría tengan buen audio. Decíamos entonces que hay una gran cantidad de adjetivos que se le colocan al sustantivo democracia. Y esto no es que esté mal, pero conlleva una complejidad adicional, porque muchas veces en el plano teórico, pero también en la praxis política, estos adjetivos nos hacen perder de vista lo esencial del sustantivo democracia. Algunos aclaran, pero otros realmente me parece que oscurecen. Veamos algunos. Por un lado, hemos hablado
del contexto en el que inicialmente nace a partir del siglo XVIII, el tema de la democracia, el gobierno del pueblo y la desaparición de los llamados gobiernos absolutistas, las monarquías absolutas. Entonces, allí aparece, por ejemplo, a ver, Giselle levanta la mano. ¿Quiere preguntar algo, Giselle? Aparentemente fue un error, o hay alguien que quiere preguntar algo. Muy bien, Giselle, fue por equivocación. Con estas tecnologías nos pasa a todos. Varias veces uno quiere hacer una cosa y termina haciendo otra. Entonces, retomo el tema. En el decurso histórico se suele decir, por ejemplo, un adjetivo, democracia liberal, uniendo la idea, el concepto, la ideología del liberalismo a la democracia y ubicándola en el contexto de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, asociando este sistema institucional a una ideología que tiene determinadas características. ¿Cuál es el liberalismo? Hay una serie de transformaciones ideológicas, de nuevos reclamos, y aparecerán en el curso del siglo XX la expresión democracia social, donde el término liberal ha sido reemplazado por el término social. Pareciera, digo pareciera porque depende del momento y contexto en que este adjetivo se utilice, que acá se está haciendo referencia a la incorporación de una serie de reclamos, de planteos, de nuevas conformaciones ideológicas que vendrían a sustituir parcial o totalmente al concepto liberal, y entonces acá aparecería una democracia atenta a una serie de demandas de grupos o clases sociales emergentes que no habían estado contempladas en esa primera versión de la democracia. Pero también aparece un término similar, aunque diferente, cuando se habla de las democracias socialistas. Y acá se está colocando una ideología distinta al liberalismo como adjetivo que cualifica y modifica sustantivamente muchos de los planteos democráticos, democracia socialista. Es real que esta expresión no podemos analizar en detalle porque la escasez del tiempo ha llevado a que eliminemos del programa todo lo que es la evolución histórica de las ideas políticas.
lo que es el término socialista, término que se utiliza en singular, pero que en realidad hay una pluralidad de interpretaciones y realizaciones históricas del tema de esta ideología, que en realidad son varias, socialistas. Entonces, no es lo mismo cuando en los países de la Europa del Este, durante el dominio soviético, se hablaba de democracias socialistas, que ese mismo término en el occidente europeo podía adjetivar a gobiernos de base democrática, en el cual el Partido Socialdemócrata o los partidos socialdemócratas eran los partidos gobernantes. Por ejemplo, el caso de Alemania Federal antes de la reunificación alemana, en el cual el término socialista estaba referido a la socialdemocracia, que reivindicaba la plena vigencia del sistema democrático como un sistema de participación popular con división y contralor del poder. Ahora bien, encontramos otro adjetivo vinculado a este que fue muy usado en la mitad de Europa y en otros países luego de la llegada del comunismo al poder en la antigua Rusia zarista, es decir, a partir de la Revolución de Octubre del 17. Democracia popular. Los gobiernos del régimen comunista, tanto en la Unión Soviética como en los países satélites, es decir, los países de la Europa del Este, se autodefinían como democracias populares. Algunos que todavía no se hayan dormido en esta clase podrán decir, popular no es una redundancia, ya que la democracia es el gobierno del pueblo. ¿Cómo sería esto? Gobierno del pueblo popular. ¿Por qué este adjetivo de popular de las llamadas democracias socialistas, del llamado socialismo real, es decir, del comunismo soviético y sus variantes? Más que una redundancia, que etimológicamente podría serlo, esta expresión tiende a señalar que realmente es el pueblo el que está gobernando en estos sistemas. Pero, paradojalmente, lo que ocurre es que en estos sistemas de las que se denominaron democracias populares, hay alguien que expresa esa voluntad y que ejerce monopólicamente el poder, que es el Partido Comunista, con ese u otro nombre. Un partido que es partido único y que a su vez presenta hacia adentro una estructura de un liderazgo unificado y unificante, es decir, que es una dictadura personal. Entonces, democracias populares que evocaría una mayor participación del pueblo en el contexto histórico de varias décadas, fue igual a
un gobierno en el cual alguien monopolizaba el poder, que era el partido, y dentro del partido el líder, el gobernante, esa suerte de gran hermano, para utilizar el lenguaje orwelliano, que ustedes ya han leído en 1984. También hemos visto, cuando hablábamos de tradiciones distintas, que se coloca a lo republicano como adjetivo de la democracia y aparece el concepto de democracia republicana, entendida esta como democracia constitucional. Hay en la teoría política contemporánea expresiones que a mí siempre me han resultado muy equívocas. Por ejemplo, la expresión democracia radical. No estoy haciendo referencia a la denominación de una fuerza política argentina, sino radical en el sentido etimológico del término, de raíz, de profundidad. Esa llamada democracia radical, que algunos teóricos políticos que vienen, y no es extraño esto, que vienen de una tradición marxista, nos presentan una expresión que acabo de calificar de equívoca. A mí siempre me ha llamado la atención este término, este adjetivo de radical a la democracia, porque cuando lo vi por vez primera me pregunté qué significa, porque a lo mejor, y tal vez ese fue el sentido, decir que es una conformación del sistema democrático en el cual se profundiza hasta la raíz de lo democrático, es decir, un sistema que, valga la redundancia, busca democratizar la democracia. En realidad, y yo sé que esto puede y debe ser objeto de una discusión y no necesariamente todos estarán de acuerdo, digo que esta expresión de democracia radical termina siendo con un nuevo nombre aquello a lo que hace unos minutos hice referencia, de esas democracias populares que en definitiva lo que planteaban era no más sino menos o ausencia de democracia. Voy a referirme ahora y me voy a detener unos instantes en una adjetivación de la democracia que hace algunos años ha adquirido mucho desarrollo. Democracia participativa. Fíjense esto, detengámonos un momento y en clases futuras, de la mano de nuestro adscrito, el profesor Gerardo Becerra, ustedes van a tener oportunidad de analizar el tema de la representación política. ¿Cómo sería esta cuestión? Ese gobierno del demos, que en su versión originaria, en la antigua polis ateniense, sería
que el pueblo por sí debatía y discutía y tomaba decisiones, ha sido reemplazado en los sistemas políticos modernos por lo que se llama las instituciones representativas. Para utilizar una expresión que está en nuestro texto constitucional, el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Acá parecería que un grupo de personas elegidos por el pueblo va a deliberar y gobernar a nombre del pueblo. Y esto sería la idea de la democracia representativa. Ahora bien, hace ya algún tiempo se ha desarrollado la idea de que es necesario una mayor participación de la ciudadanía en el ejercicio del gobierno, que no puede ni debe limitarse a la elección de los gobernantes, es decir, la elección de aquellos que en su nombre y representación van a gobernar. Y de allí surge esta idea de democracia participativa, que coloca a la participación de la ciudadanía como un ingrediente fundamental del sistema político. Esto está en gran medida sostenido en una suerte de apetencia del hombre contemporáneo de una mayor participación, el deseo de ser parte como una indiscutida e indiscutible apetencia del hombre moderno. Y esto se reflejaría en el sistema político. Hasta acá me parece que quedaría claro qué es democracia representativa y qué es lo que buscaría esta llamada democracia participativa. Expresión que incluso se ha incorporado en el texto de nuevas constituciones, como la Constitución ecuatoriana, como la nueva Constitución venezolana y como otras constituciones que hablan de una democracia participativa. Aquí... Profe, ¿Sí? disculpe, tengo una duda. Cuando usted dijo el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, ¿hace referencia a este tipo de democracia? Representativa. Y esto está incorporado en nuestra Constitución también. Sería que este pueblo debiera estar presente, y acá donde voy a hacer una distinción, voy a tratar de explicar y después me dice usted si ha logrado entender la diferencia. Digo que la democracia participativa se puede entender de dos maneras. Se puede entender como sustitución de la democracia representativa o se puede entender como ampliación de la democracia representativa. Y esto tiene una significación muy importante. ¿Por qué? Si yo hablo de sustituir
la democracia representativa por la democracia participativa, estoy haciendo un juicio de valor a través del cual descalifico el sistema representativo. ¿Y qué es ese sistema representativo que se ve descalificado en esta primera interpretación de la democracia participativa? Es el sistema en el cual hay al lado o enfrente del poder ejecutivo un poder que legisla integrado por los representantes del pueblo. Y también hay en ese sistema aquellos que, si bien es cierto, no surgen de la voluntad popular, constituyen un poder que está limitando a otros poderes. Es el caso del poder judicial. Entonces, en esta versión de la democracia participativa se está diciendo lo importante es que el pueblo participe y el pueblo se exprese. Las instituciones representativas deben ser eliminadas o reducidas a su mínima influencia. Fíjense que en este esquema, teóricamente, se le está dando más participación al pueblo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esto? Porque ustedes lo que se tienen que preguntar es, bien, si quiero dejar de lado lo representativo, ¿cómo se expresa este pueblo que gobierna? Ustedes ya estudiaron en Derecho Constitucional algunos mecanismos en los cuales el pueblo por sí expresa su voluntad, que sería el caso de un plebiscito, o de un referéndum, o de una revocatoria. Entonces, el pueblo, a través de un sistema electivo, dice sí a tal cosa, dice no a tal cosa, y de esa manera es el pueblo el que está decidiendo. Bien. Normalmente, en un sistema en el cual se elimina o se reduce la presencia de los representativos y se potencia esta llamada voluntad popular gobernante por sí, muestra que alguien, el gobernante, y fíjese que no digo en plural los, el gobernante, que surge de esa elección popular, va a actuar como la voz del pueblo, gobernando en nombre de y teniendo esa ratificación permanente que se expresará a través de un plebiscito, que por ejemplo se le pregunta al pueblo ¿cuánto debo gobernar? ¿5 años? ¿O puedo tener otros 5? ¿O puedo tener otros 5? ¿O puedo tener otros 6? El tema de la reelección. El pueblo decide que haya reelección permanente. Entonces, esto es más importante, esa decisión popular, que toda esa otra cuestión de instituciones que frenan el poder.
Pero fíjense este razonamiento. Este razonamiento me ha llevado a que, partiendo de una voluntad popular, estoy construyendo un poder personal sin límites. La historia ha mostrado y está mostrando cómo esa expresión democracia participativa, participación directa del pueblo, refuerza un gobernante con mucho poder. Esto es lo que, por ejemplo, ocurre, entre otros, en el llamado modelo de la revolución bolivariana, o sea, el gobierno de Venezuela. Y cada vez más si no se elimina, se disminuye la significación de aquellos cuerpos representativos de la voluntad popular, el Parlamento concretamente, que busca poner límites al poder del Ejecutivo. También el plebiscito, esto pasó en Bolivia con el entonces presidente Evo Morales. Sí, el razonamiento es el mismo, el razonamiento es el mismo. Entonces, fíjense que hay un mecanismo que por obvias razones no se lo puede estar utilizando todos los días, un plebiscito donde hay una elección popular, pero hay una relación directa del gobernante con el pueblo que se expresa a través de, generalmente, de un uso masivo de los medios de comunicación en donde el gobernante, el titular del Ejecutivo, el presidente, mantiene una relación comunicacional, informativa, motivacional con el pueblo. En el llamado modelo bolivariano, el extinto presidente Chávez utilizó un mecanismo del llamado aló presidente, donde todos los días, lo continúa el actual presidente Maduro, hay no una conferencia de prensa, sino una apelación al pueblo a través de la radio, de la televisión y hoy de las redes sociales, que también se expresa en otra forma que tiene un matiz plebiscitario, pero que es la puesta en escena en el escenario público de un acto de masas, grandes manifestaciones en las cuales el pueblo adhiere, el pueblo aclama, el pueblo acompaña la decisión de ese gobierno. Ahora, fíjense ustedes, les pido un poquitín de matemáticas, aunque se hayan olvidado de muchas de las cosas que aprendieron en esta materia. Cuando estamos hablando de los ciudadanos que votan, estamos hablando de millones de personas que en silencio manifiestan su voluntad. Cuando hablamos de un gran acto de masas, estamos hablando de cientos de miles, nunca de millones. Si excepcionalmente se junta 1 o 2 millones en algún lugar y momento, quedan muchos otros millones en silencio. Pero esos cientos de miles que ruidosamente expresan en una plaza pública y que además lo multiplican los medios de comunicación, están creando una imagen en el cual
hay un pueblo participante sin mediaciones institucionales, por ejemplo, del Congreso que expresaría la voluntad popular. La historia ha dicho, la historia ha mostrado, la historia nos está mostrando que en este discurso de mayor participación del pueblo, lo que hay en realidad es un gobierno de una persona y de un grupo reducido que son realmente los que controlan y manejan el poder. Y está esta adhesión ratificante en esta suerte de plebiscito cotidiano o cuasi cotidiano que los medios de comunicación pueden señalar. Cuando, por el contrario, se habla de la democracia participativa como ampliación y complemento de la democracia representativa, estamos haciendo referencia a una realidad distinta. Estamos haciendo referencia a un sistema en el cual no busca sustituirse las entidades representativas, sino que busca abrir otros canales que no vienen a sustituir, sino a complementar. Para terminar de entender esta noción, es importante recordar qué sentido tiene el gobierno representativo. Eso nos va a explicar e ilustrar mucho mejor Gerardo Becerra en las próximas clases. Pero les anticipo, la idea de representación no es solamente el mecanismo que, frente a la imposibilidad de que todos participen de manera directa, sino que el gobierno representativo conlleva la idea de control del poder, del límite del poder. Por eso es que en la visión en la que la democracia participativa se la plantea como sustitución de la democracia representativa, lo que está sacándose en la sustitución es el control de poder que implican los mecanismos representativos. Me parece que alguien preguntó algo o que esto que puede volverse un poquito complejo requiera algunas preguntas o algunas explicaciones. Los escucho. Sí, profe, este último término que dijo que complementa y no sustituye. Sí. ¿Cómo era? Sí, Alan, la idea es de que en esta otra visión, democracia participativa no es sustitución, sino complemento y ampliación de la democracia representativa. Dicho de otra manera, no pretendo que desaparezca el Congreso, no pretendo limitarlo al Poder Judicial. Lo que pretendo es que además del funcionamiento del Congreso, que además de los sistemas de control que implican el ejercicio de un Poder Judicial independiente, el ciudadano pueda estar presente a través de sugerencias, críticas, información. ¿Se entiende, Alan? Sí, está bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No, pero... Bueno, les voy a pedir, ahora voy a prender la cámara de nuevo para probar que se altera mucho la voz si prendo la cámara. Sí, profe. Sí, profe, no se le entiende mucho.
Muy bien. Entonces vamos a controlar esto. Apago la cámara. Digo, van a encontrar ustedes en el grupo de Facebook y en la página una serie de lecturas y una serie de actividades que van a tener que realizar, además de las que ya se le han dado. Si no hay ninguna otra aclaración, voy a terminar la clase aquí. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, Gracias, profe. profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Chao.